Probablemente nunca en mi vida olvidaré aquella tarde. La tarde en que, por un bolso, recibí 3 bofetadas en medio de un concurrido centro comercial. Delante de innumerables miradas extrañas. Jamás pensé que el hombre con el que estaba a punto de casarme pudiera levantarme la mano de una manera tan fría y directa. Aquella tarde, después de meses de interminables horas extra, decidí darme un capricho. No era de una marca de lujo ni nada prohibitivo, solo un bolso a la altura de los ahorros que había conseguido reunir. Ya había planificado la boda, controlado cada gasto, ahorrado cada céntimo. Para mí, ese bolso no era un derroche, sino una pequeña recompensa personal antes de adentrarme en la vida matrimonial. Recuerdo perfectamente la sensación cuando la dependienta envolvió el bolso con esmero. Incluso sonreí pensando que, una vez casada y viviendo con mi familia política, rara vez me atrevería a comprarme algo así para mí. Justo al salir de la tienda, vi a Yago a pocos metros. Estaba de brazos cruzados, con la mirada fija en la bolsa que yo llevaba. Su expresión no contenía alegría ni curiosidad, sino que parecía la de alguien que me hubiera pillado cometiendo un delito. Iba a sonreír, a presumir de que lo había comprado con mi propio dinero. Pero antes de que pudiera decir nada, me preguntó con una frialdad glacial: ¿de dónde has sacado el dinero para esto? Me quedé un poco desconcertada, pero respondí con calma: es dinero que he ahorrado de mi sueldo. Pensé que era una respuesta de lo más normal. No le había pedido dinero a nadie, no le debía nada a nadie. Simplemente estaba gastando el dinero que yo misma había ganado. Pero apenas terminé de hablar, la primera bofetada resonó con un chasquido seco. Me quedé paralizada, como si mi cuerpo se hubiera congelado. Me ardía la oreja. Yago apretó los dientes y siseó: ese dinero era para comprarles un regalo a mis padres, y tú vas y lo despilfarras. Antes de que pudiera comprender lo que estaba pasando, antes de que pudiera reaccionar, llegó la segunda bofetada. Todo a mi alrededor empezó a dar vueltas. La dependienta, a mi espalda, se quedó petrificada con la boca abierta. Varias personas que pasaban por allí se detuvieron, mirándonos con asombro. La tercera bofetada me hizo tambalearme y casi caí. Yago me agarró la muñeca con fuerza, su voz un silbido entre dientes: si eres tan egoísta no hay boda. La cancelo. Escuché cada palabra, y cada una cayó como un trozo de hielo. Cancelar la boda. Solo porque me había comprado un bolso con mi propio dinero. Levanté la vista para mirarlo. Ya no sentía ira, ni siquiera miedo, sino una profunda decepción. El hombre que tenía delante ya no era el que una vez me había dicho que me amaba, el que había prometido construir una familia conmigo. Ante mí había un desconocido, un hombre calculador y controlador. Le pregunté en voz baja, con la garganta anudada: ¿tengo que pedirte permiso para gastar mi propio dinero? Mi pregunta no era un desafío, sino una forma de confirmar la cruda realidad que se estaba desarrollando. Pero Yago, sin bajar la voz a pesar de estar en un lugar público, gritó: en el futuro, tu dinero también será el dinero de la familia de tu marido. Tienes que saber priorizar. Mis padres se sacrificaron durante años para criarme. Estás a punto de convertirte en mi mujer y todavía no sabes pensar en los demás. Sus palabras me helaron el corazón. Mi dinero, ganado con mi propio trabajo, era considerado por él como un activo que debía entregar a su familia. De repente, lo entendí todo. El bolso era solo la excusa. Lo que él quería era el control absoluto. Miré a mi alrededor y vi las miradas de la gente, una mezcla de curiosidad y lástima. Sentí que no solo me habían abofeteado en la cara, sino también en mi amor propio. Pero en lugar de llorar o discutir, de repente, me eché a reír. Una risa que incluso dejó a Yago desconcertado por unos segundos. Quizás pensó que estaba asustada, que me arrepentía, pero no. Esa risa fue el momento en que desperté. Me di cuenta de que si hoy me callaba, si le pedía perdón por gastar mi propio dinero, el resto de mi vida tendría que pedir permiso para respirar, para vivir, para existir en una familia en la que yo solo era una obligación. Yago seguía diciendo algo sobre la responsabilidad, sobre los deberes, sobre cómo una buena nuera debía saber comportarse. Pero yo ya no lo oía. En mi mente solo había un pensamiento: si antes de la boda ya era así, ¿cómo sería después? Esas 3 bofetadas dolieron. Sí, pero dolía más la sensación de estar a punto de entrar en un matrimonio donde no se me respetaba. Con suavidad, me solté de su agarre y me agaché para recoger el bolso. Lo miré directamente a los ojos y dije lentamente: ¿que cancelas la boda? De acuerdo.
Pero no hace falta que te molestes. Se quedó paralizado, probablemente sin entender lo que quería decir. No añadí nada más. Me di la vuelta y me alejé, caminando por el concurrido pasillo del centro comercial. La mejilla todavía me ardía, pero mi corazón, extrañamente, se sentía mucho más ligero. Él no sabía que, en menos de 24 horas, sería yo quien anunciaría oficialmente la cancelación del compromiso. Y esa decisión no solo le dejaría a él con la cara pálida, sino que también obligaría a toda su familia a enfrentarse a su verdadera naturaleza. Pero todo comenzó con esas 3 bofetadas, que me despertaron justo a tiempo. Salí del centro comercial aquel día con el cuerpo todavía tembloroso y la mejilla ardiendo como si tuviera fuego. No lloré de inmediato, no porque fuera fuerte, sino porque todavía no podía creer que lo que acababa de suceder fuera real. Dicen que hay traumas que primero te dejan sin palabras. Y luego, al llegar a casa y cerrar la puerta, todas las emociones estallan. Así me pasó. Me senté sola durante mucho tiempo, mirando el bolso sobre la mesa como si fuera una prueba del delito. Y entonces, fragmentos de viejos recuerdos comenzaron a desfilar por mi mente, como si el destino me obligara a rebobinar la historia para preguntarme en qué momento me había equivocado. Conocí a Iago a través de una prima. Me dijo que era un buen chico, con un trabajo estable y de buena familia. Yo ya había pasado los 30. Y aunque mis padres no me presionaban, a veces suspiraban. Una hija mayor. Es mejor que tenga a alguien a su lado. No soy una soñadora. Ni creo en el amor a primera vista. Solo pensaba que encontrar a una persona decente con la que construir una familia sería suficiente. Iago, 4 años mayor que yo, era jefe de ventas. Desde la primera cita, hablaba con soltura. Era observador y sabía mantener la conversación. No era impulsivo como otros hombres que había conocido, ni frío y distante. Se mostraba correcto y educado, lo que me dio confianza. Al principio, solía recogerme después del trabajo. Me compraba algo de beber y me preguntaba por mi día. Una vez, me quedé hasta tarde cerrando la contabilidad, y él me esperó en una cafetería cerca de la oficina. Me envió un mensaje muy simple. Termina tranquila, sin prisas. Yo espero. Leí ese mensaje y sentí una calidez en el pecho. Pensé que un hombre que sabía esperar así también sabría valorar a una persona. De vez en cuando, decía frases que sonaban muy orientadas al futuro. Me gustan las mujeres que se preocupan por la familia. Yo solo sonreía. A todo el mundo le gusta alguien que sepa cuidar y construir un hogar. Me dije a mí misma que, como siempre había sido responsable, no sería difícil. Yo, por mi parte, trabajaba como contable en una empresa de suministros. Mi sueldo no era alto, pero sí estable. Estaba acostumbrada a ser independiente desde hacía mucho tiempo. Mi familia no era rica y yo no dependía de nadie. Tenía una pequeña cuenta de ahorros, no mucho, pero suficiente para sentir que tenía un colchón si la vida daba un vuelco. Siempre he pensado que una mujer puede ser delicada, pero debe tener dignidad y la capacidad de mantenerse por sus propios medios. Nunca pensé en casarme para que me mantuvieran. Solo quería un hogar de verdad. Alguien con quien compartir la vida. Cuando nuestra relación se consolidó, las familias se conocieron. El primer encuentro fue en casa de Iago. Su madre, Adela, iba impecablemente vestida, con el pelo recogido en un moño, y me examinó de pies a cabeza como si estuviera valorando una mercancía. Su mirada me hizo sentir un poco incómoda, pero mantuve la compostura. Apenas me senté, me preguntó directamente, con una voz que no era alta pero sí afilada. ¿Y tú, hija, cuánto ganas? Me quedé helada. Normalmente, los mayores preguntan por el trabajo, el carácter, la salud, pero ella preguntó por el dinero. Miré a Iago, esperando que interviniera, pero él solo sonrió débilmente, como si fuera lo más normal del mundo. Respondí con la verdad, porque pensé que no tenía sentido ocultarlo. Adela asintió. Pero su mirada no se suavizó. Era como si solo hubiera registrado una cifra para sus cálculos. Después de aquella cena, Iago me llevó a casa. Por el camino, me tomó la mano y dijo, mi madre es un poco exigente, pero en el fondo quiere mucho a sus nueras. Yo asentí, porque no quería empezar una relación con dudas. Unos días después, celebraron la pedida de mano. El ambiente fue muy alegre. Los mayores reían. Los familiares nos felicitaban. Sentí un gran alivio, pensando que todo iría bien. Pero fue a partir de ese día cuando Iago empezó a hablar más sobre saber comportarse como nuera. Al principio, eran comentarios suaves.
Recordatorios del tipo: cuando vayas a casa de mis padres, habla con más delicadeza. No les des un disgusto. Yo escuchaba y asentía, porque entendía que ser nuera requería cierta prudencia. Pero poco a poco, sus conversaciones tomaron otro rumbo. Empezó a decir cosas como: mis padres lo han dado todo por mí. Cuando vengas a vivir con nosotros, tendrás que considerarlos tu prioridad número 1. Al oírlo, pensé que era un gesto de piedad filial. Incluso me alegré, creyendo que me iba a casar con un hombre que ponía a sus padres en primer lugar, que era agradecido con su familia. Creía que alguien con esos valores también sería responsable con su esposa. Qué ingenua fui. No me di cuenta de que entre la piedad filial y exigirle sumisión a su mujer hay una línea muy delgada. Y Iago estaba usando la fachada del hijo devoto para acostumbrarme a obedecer. Cuanto más se acercaba la boda, más me daba cuenta de que nuestras conversaciones giraban en torno a una sola cosa: el dinero. Y concretamente, mi dinero. No siempre preguntaba directamente. Lo hacía de forma indirecta, con un falso interés. ¿Cuánto has ahorrado ya? ¿Cuánto piensas gastar en la boda? Después de casarnos, tendremos que planificar bien las compras. Parecía un hombre previsor. Pero empecé a sentirme extraña, porque él nunca preguntaba cuánto teníamos nosotros, sino cuánto tenía yo. No decía lo organizaremos entre los dos, sino tú tienes que saber priorizar. Y cada vez que yo intentaba hablar de mis planes personales, la conversación se desviaba hacia los regalos para sus padres, hacia mis responsabilidades con su familia. A pesar de todo, intentaba tranquilizarme. Pensaba que estaba siendo demasiado sensible, o que los nervios de la boda nos tenían a todos tensos. Me decía a mí misma que los hombres, al preocuparse por la economía, tienden a ser más calculadores. No quería dudar del hombre que iba a ser mi marido, y mucho menos quería preocupar a mis padres. Intenté ver las cosas de la manera más positiva posible, pero no imaginaba que eso era solo el comienzo de una serie de cálculos que ya habían planeado para mi vida, mientras yo todavía creía que estaba a punto de entrar en un hogar feliz. Y aquella tarde, las 3 bofetadas en el centro comercial destrozaron todas las apariencias, dejándome ver una cosa con claridad. Había confiado en la persona equivocada. Después de la pedida de mano todo se aceleró. La gente empezó a llamarme nuera, y yo empecé a aprender a encajar en el molde de la futura esposa. Seguía yendo a trabajar, ahorrando, calculando cada gasto para la boda, pero desde el compromiso, noté un cambio claro en Iago. Ya no se limitaba a preguntarme por el trabajo o la salud, sino que no paraba de mencionar el dinero. Mencionaba cómo administrarlo, cómo los cónyuges debían ser uno solo. Una noche, mientras cenábamos en mi casa, Iago preguntó de repente, con total naturalidad: ¿dónde guardas tu libreta de ahorros? Levanté la vista, sorprendida. Normalmente, la gente pregunta si tienes ahorros, pero pocos preguntan directamente dónde los guardas. Sonreí para disimular mi incomodidad. Lo tengo en el banco, es una cuenta digital. Él asintió, como si hubiera obtenido la información que necesitaba, y continuó, como si fuera la conversación más normal del mundo. Entonces, ¿las contraseñas y los códigos de un solo uso los tienes guardados en algún sitio? Dejé los cubiertos y lo miré fijamente. ¿Por qué preguntas con tanto detalle? Iago sonrió. Bueno, en un matrimonio tiene que haber transparencia. Solo quiero saberlo para poder planificar. Traté de mantener la calma. No quería que el dinero se convirtiera en un tema delicado. Pero sentí que algo no iba bien. Como si alguien acabara de forzar la cerradura de mi espacio personal. Y, tal como sospechaba unos días después, Iago propuso activamente unir todo el dinero de la boda en una cuenta conjunta. Su argumento sonaba muy razonable. Así será más organizado, más fácil de controlar. Surgirán muchos gastos y será más práctico si lo gestiono yo. Guardé silencio un momento, y luego respondí en voz baja. Mi parte del dinero de la boda la gestiono yo. Cuando haya que pagar algo, lo hablamos. No me siento cómoda con que una sola persona lo controle todo. No lo dije por desconfianza, sino porque siempre había administrado mi propio dinero. Creía que una familia consistía en tomar decisiones juntos, no en que uno controlara las finanzas mientras el otro solo se enteraba a posteriori. Iago no escuchó en ese momento. Se quedó en silencio durante varios días, como si estuviera enfadado, pero intentara mantener las apariencias. Luego, una noche, me envió un mensaje cortante. Estás a punto de ser mi esposa y ya estás ocultando cosas. Leí el mensaje y sentí un nudo en el estómago. La palabra ocultando sonaba muy fuerte, como si yo fuera egoísta, como si estuviera escondiendo algo.
como si no confiara en él. Lo llamé para explicarle que no se trataba de ocultar nada. Solo quiero que todo sea transparente y que lo decidamos juntos. Iago me interrumpió. Dices que quieres transparencia. Pero el dinero sigue en tu cuenta. Si un matrimonio va a tener tantas divisiones, ¿para qué casarse? Empecé a sentirme agobiada. Pero aún así me dije a mí misma que los hombres son orgullosos y que debía ser un poco más comprensiva para mantener la paz. Pero la cosa no terminó ahí. A partir de ese día, su madre, Adela, empezó a llamarme con más frecuencia. Al principio, eran conversaciones amables, preguntando por el trabajo, por los preparativos de la boda. Incluso me alegraba, pensando que se preocupaba por mí, pero después de unas pocas frases, siempre desviaba la conversación hacia el dinero. Me daba instrucciones como si recitara una lección aprendida. Una buena hija debe saber cuidar de la casa de su marido. Estás a punto de ser nuera. Así que deja de gastar en tonterías. Yo sonreía forzadamente. Sí, lo sé. Ella continuaba, con una voz a la vez dulce y afilada. Después de la boda, dale tu sueldo a Iago para que lo guarde. Los hombres gestionan mejor el dinero. Las mujeres sois de corazón blando, gastáis con facilidad y os dejáis engañar. Sentí un escalofrío. Por primera vez, tuve la sensación de que no me estaba preparando para un matrimonio, sino para entregar el control de mi vida a otra persona. Le conté a Iago lo que había pasado. Quería que me dijera: no te preocupes, Elara, ya lo hablaremos entre nosotros. Pero él, con total naturalidad, respondió como si fuera lo más obvio del mundo: mamá tiene razón. Si lo administro yo, te ahorras quebraderos de cabeza. Lo miré y me pregunté: ¿y yo qué? Yo soy la que trabaja, la que gana el dinero, pero me libro de quebraderos de cabeza cediéndole a él todo el poder de decisión. Desde ese día, empecé a ser más cautelosa. Dejé de darle detalles sobre mis ahorros, de contarle cuándo cobraba mi sueldo y de mencionar despreocupadamente mis planes de compra. No era por tacañería ni por querer ocultar nada, sino por pura inquietud. Sentía que me estaban metiendo en una caja donde todo lo mío, mi esfuerzo, mi dinero, mis decisiones personales debía ser sometido a aprobación. Seguía queriendo a Iago, como una mujer que quiere creer en su matrimonio. Pero no podía engañarme a mí misma pensando que esas palabras eran solo una muestra de preocupación por el futuro. Lo que más me molestaba era cómo Iago empezó a fiscalizar cada pequeño gasto. Cada vez que me compraba algo para mí, aunque fuera una crema hidratante o una blusa para ir a trabajar: ¿cuánto ha costado? ¿Dónde lo has comprado? ¿Era realmente necesario? Una vez, compré unos zapatos en rebajas. Miró el ticket y frunció el ceño. ¿Por qué has comprado esto? Con la boda a la vuelta de la esquina, hay muchas otras cosas en las que pensar. ¿Lo expliqué? Mis zapatos viejos estaban rotos. Y estos estaban muy baratos. Pero Iago no cedió. Su tono se volvió más duro. ¿Baratos o no, siguen siendo dinero? Si sigues gastando así, cuando vengas a vivir con nosotros, nos vas a arruinar a todos. Esas palabras se fueron acumulando. No reaccionaba con fuerza porque temía crear un conflicto, romper la armonía antes de la boda. Me repetía a mí misma que seguramente lo hacía porque se preocupaba por el futuro. Pero cuanto más me lo repetía, más oprimido sentía el pecho. Había noches en las que me quedaba mirando el techo, preguntándome: si en el futuro todo el dinero que gane tengo que dárselo a mi marido, si cada cosa que compre va a ser cuestionada, si todas mis decisiones deben priorizar a su familia, como ellos dicen, ¿cómo voy a vivir? Había ignorado todas esas señales porque estaba ocupada creyendo que, una vez casados, todo se calmaría. Pero en mi interior, el presentimiento de un gran error se cernía sobre mí como una nube gris. Y cuando ocurrió el incidente en el centro comercial, entendí que no era una nube, sino una tormenta. A raíz de las conversaciones sobre dinero, el ambiente entre Iago y yo ya no era tan relajado como antes. Por fuera, todo seguía el guión de una boda. Fotos, elección de fecha, reserva del restaurante, pruebas de vestido. Pero por dentro, mi alegría se desvanecía. No soy una persona negativa. Pero cuanto más se acercaba el día, más sentía que me arrastraban a un engranaje en el que mi voz era cada vez más débil y las reglas de mi futura familia política, cada vez más imponentes. Aproximadamente un mes antes de la boda, Adela me llamó para que fuera a su casa, diciendo que había algo que debíamos organizar con detalle. Fui con una actitud respetuosa, pensando que se trataría de algún preparativo de la ceremonia. Apenas me senté, sacó una larga hoja de papel y la colocó delante de mí.
dijo, de forma concisa. Esta es la lista de regalos para nuestros familiares. Mírala y prepárate. Me incliné y vi una lista interminable de nombres, cada uno con una anotación. Para este tío, un set de productos gourmet. Para aquella tía, una caja de licores de alta gama. Para tal prima, un sobre con dinero. Había incluso nombres que no había oído en mi vida, parientes tan lejanos que ni siquiera conocía. Levanté la vista. Sorprendida. Disculpe. ¿Pero esta parte la cubre nuestra familia o la suya? Adela me miró como si fuera una niña ignorante y dijo, recalcando cada palabra, la familia de la novia se encarga de esto para quedar bien. Una boda es cosa de dos familias. Pero tú eres la nuera. Tienes que entenderlo. Si les hacemos buenos regalos, nos respetarán más en el futuro. La frase la familia de la novia se encarga se me atragantó. Antes, las dos familias se habían reunido y habían acordado dividir muchos de los gastos para que fuera justo. Recordaba perfectamente cómo mis padres se habían esforzado, diciendo, no somos ricos, pero no dejaremos que nuestra hija entre en su nueva casa con las manos vacías. Y ahora, de repente, esta lista caía sobre mí como una orden, disfrazada con la excusa de quedar bien. Me giré hacia Yago, esperando que dijera algo para suavizar lo absurdo de la situación. Pero él solo asintió y añadió, mamá tiene razón. Prepáralo todo para que la gente vea que no escatimamos. No dejes que hablen mal de nuestra familia. Escuché nuestra familia. Y me pareció irónico. ¿Qué familia? ¿La mía o la suya? Respiré hondo, intentando mantener la calma. Creo que deberíamos reconsiderarlo, porque ya habíamos acordado dividir los gastos. Además, esta lista es muy larga. Deberíamos elegir algo más moderado. No lo dije para eludir mi responsabilidad, sino porque me parecía injusto. Pero Yago frunció el ceño al instante, con voz molesta. Si eres tan calculadora, ¿quién se va a querer casar contigo? Esa frase fue como una bofetada invisible. No solo me acusaba de ser tacaña, sino que me ponía en una posición de agradecimiento por el mero hecho de que alguien se casara conmigo. Me quedé en silencio unos segundos. Adela sonrió con desdén, la sonrisa de alguien acostumbrado a dar órdenes y no a ser cuestionado. Dejó caer una frase que sonaba suave, pero estaba cargada de presión. Una chica que está a punto de casarse debería discutir menos. Lo hacemos por el bien de la familia. Entendí que, para ella, el bien de la familia significaba que yo debía callarme, obedecer y cumplir. Desde ese día, cada vez que veía a Yago, repetía lo mismo. Una mujer debe saber sacrificarse. A veces se refería al dinero, otras a mis aficiones, otras a mi tiempo. Una vez le dije que, después de la boda, pensaba seguir manteniendo una cuenta de ahorros personal, por si acaso. Él frunció el ceño de inmediato. ¿Por si acaso qué? Una vez casada, ¿qué por si acaso necesitas? Tienes que pensar en la familia. Antes de que pudiera responder, sentenció. Una mujer que siempre se guarda una salida es una egoísta. Lo escuché con el corazón encogido. Una salida no es una traición. Es una red de seguridad para no acabar en un callejón sin salida. Pero sabía que, si discutía, me acusaría de no confiar en mi futuro marido. Desde entonces, empecé a notar la mirada de Yago cada vez que hablaba de mis planes personales. Antes me animaba a progresar en mi trabajo. Pero ahora, cada vez que mencionaba la idea de estudiar algo más, hacer un curso o comprarme algo para mí, su mirada se ensombrecía, como si acabara de decir algo incorrecto. Una vez, le conté inocentemente que quería sacarme un título de jefa de contabilidad para tener más oportunidades de ascenso. Lo dije con toda sinceridad. Así podré ganar más y tendremos menos presión económica los dos. Pero Yago respondió al instante, sin pensarlo. ¿Casada y todavía quieres estudiar? Me quedé helada. ¿Por qué no? Se encogió de hombros. Después de la boda, tendrás que ocuparte de la casa, de mis padres. ¿Para qué estudiar y agotarte? ¿Quién se encargará de todo entonces? Sus palabras me dolieron profundamente. Intenté bromear para aligerar el ambiente. No soy una empleada del hogar, ¿sabes? Lo dije medio en broma, medio en serio. Pero Yago se puso serio al instante, bajando la voz. No hables así. Una frase corta, pero que me hizo estremecer. No era un recordatorio, sino una advertencia, como si acabara de violar una ley sagrada de su familia. De camino a casa ese día, sentada en la parte de atrás de su moto, me sentí completamente vacía. Recordé los primeros tiempos de nuestra relación.
Iago me había dicho que me respetaría, que me dejaría tomar mis propias decisiones. Y sin embargo, cuanto más se acercaba la boda, más autoritario se volvía, más quería que yo me hiciera pequeña. Empecé a darme cuenta de que el hombre dulce del principio podría haber sido solo una fachada y que, una vez que tuviera la certeza de que iba a entrar en su vida, ya no necesitaría mantenerla. Y en medio de toda esa tensión acumulada, el bolso de aquel día fue, en efecto, la gota que colmó el vaso. No fue el bolso lo que me hizo despertar, sino la forma en que me golpeó, me humilló y amenazó con cancelar la boda solo porque gasté mi propio dinero. Aquel acto aglutinó todos sus discursos sobre el sacrificio, las listas de regalos, los comentarios despectivos del tipo, ¿quién se va a querer casar contigo?, las miradas de control, y todo explotó en forma de 3 bofetadas en un lugar público. Entendí que nada de esto era una coincidencia. Había sido un proceso gradual, hasta que llegó el día en que no me quedó más remedio que elegir. Seguir aguantando para convertirme en una sombra, o detenerme para salvarme a mí misma. Las 3 bofetadas consecutivas me dejaron los oídos zumbando, pero extrañamente, no derramé ni una lágrima. Me quedé inmóvil en el vestíbulo del centro comercial, con la mano apretando el asa del bolso hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Ya no sentía el ardor en la mejilla, sino un frío glacial que me subía desde el pecho hasta la garganta, como si alguien me hubiera echado un cubo de agua helada sobre mi dignidad. Levanté la vista hacia Iago, mirándolo fijamente como para asegurarme de que no me había equivocado de persona. Luego, con la voz ronca pero clara, le pregunté, ¿qué soy para ti? Iago no respondió a mi pregunta. Solo torció los labios, mirándome como si fuera una niña caprichosa, y dijo en voz alta, a propósito, para que todos lo oyeran y se pusieran de su lado, si no eres capaz de pensar en mis padres, ¿para qué casarse? Escuché esa frase, y sentí que mi corazón se encogía. Nunca le había faltado el respeto a nadie. Nunca había sido descortés con su madre. Solo me había comprado un bolso con el dinero que yo había ganado. Y sin embargo, en su boca, me había convertido en una desconsiderada, en alguien indigna de casarse. Antes de que pudiera decir nada, Iago sacó su teléfono y llamó a su madre. Allí mismo, delante de mí. Su tono ya no era el de una ira explosiva, sino frío y calculador, como si estuviera montando un juicio en pleno centro comercial. Mamá, creo que deberíamos reconsiderar esta boda. Yo estaba allí de pie, con la mejilla ardiendo, pero el corazón más frío que el hielo. Comprendí que no solo quería asustarme, sino que quería involucrar a su madre para presionarme, para convertirme en la culpable ante su familia. A los pocos segundos, la voz de Adela salió por el altavoz, estridente y afilada como un cuchillo. Habló lo suficientemente alto para que yo, e incluso la gente cercana, la oyéramos. Una chica así, si te casas con ella, solo traerá problemas a la familia. Una sola frase. Y sentí como si me hubieran dado otra bofetada. No en la cara, sino en mi honor. Traerá problemas a la familia. Aún no había puesto un pie en su casa. No había hecho nada malo, y ya me habían etiquetado como una amenaza. Esa mujer no preguntó qué había pasado. No le preguntó a su hijo qué había hecho. Simplemente se puso de su lado y me sentenció. Miré a mi alrededor y vi algunas miradas curiosas, algunos susurros. Sabía que la gente podía no entender la situación, que podían pensar que yo era una chica derrochadora a la que su prometido estaba disciplinando. La sensación de ser malinterpretada en público dolía más que el escozor de la mejilla. Me quedé allí, tragándome el nudo en la garganta. No por orgullo, sino porque si lloraba en ese momento, ellos estarían aún más convencidos de que yo era la culpable, y me arrinconarían hasta que tuviera que disculparme solo para poder casarme. En ese instante, entendí algo con una claridad meridiana, tan clara que ya no podía engañarme más. El bolso nunca había sido el problema. El problema era que ellos querían que yo, dócilmente, les entregara todo. Hoy usaban el bolso para darme la primera lección. Tu dinero ya no es tuyo. Mañana usarían otra excusa para la segunda lección. Tu boca no puede replicar. Y luego la tercera. Y la cuarta. Hasta que yo ya no fuera el ara, sino una sombra obediente. Me agaché para recoger el bolso, sacudiéndolo suavemente como si le quitara el polvo. Pero en realidad, estaba sacudiendo mis últimas ilusiones. Levanté la vista, miré a Iago durante un largo rato y le pregunté de nuevo, con una calma sorprendente. Me acabas de abofetear por gastar mi propio dinero. Iago me miró fijamente, sin el menor atisbo de vergüenza. Respondió con frialdad,
como si recitara una verdad universal. Ese dinero debería haberse usado para un regalo para mis padres. Esa frase fue el cerrojo final. Después de oírla, ya no quise explicar nada más. Ya no necesitaba demostrar si tenía razón o no, porque para alguien como él, aunque yo tuviera razón, siempre estaría equivocada si no me sometía. Sonreí de nuevo. Pero esta vez no fue una sonrisa de resignación ni un intento de apaciguar la situación, sino la sonrisa de alguien que acaba de tomar una decisión. Lo miré directamente y dije lentamente: «Adelante». Iago se quedó petrificado. Quizás no esperaba que me atreviera a decir eso. Pensaba que entraría en pánico, que lloraría, que le suplicaría que no me dejara. Pensaba que me asustaría la idea de cancelar una boda. ¿El qué dirán? Los cotilleos de la familia. Pero en ese preciso momento, sentí una ligereza extraña, como si acabara de escapar de una puerta que estaba a punto de cerrarse desde fuera. Iago gruñó. «Repite eso», respondí de forma concisa. «He dicho que la canceles. Pero no creas que tienes derecho a abofetearme y luego esperar que agache la cabeza». Dio un paso hacia mí, con la cara roja de ira. «Muy valiente. A ver qué cara se te queda cuando salgas de aquí». No le dejé terminar. Solo lo miré y le dije una frase muy normal, pero que probablemente fue la que más le dolió. «No te preocupes por mi reputación, preocúpate por tu decencia». Dicho esto, me di la vuelta y me marché. Cada paso se sentía a la vez pesado y ligero. Pesado porque acababa de cortar un capítulo de mi vida que parecía escrito. Ligero porque sabía que acababa de esquivar un pozo muy profundo. Fui directamente al aparcamiento. Me subí al coche. Y me quedé sentada unos minutos para respirar. El olor a ambientador del coche, impregnado en mi ropa, me dio náuseas. Me sequé la cara y me miré en el espejo retrovisor. La marca roja de su mano era perfectamente visible en mi mejilla. Para otros, esa marca podría ser una humillación. Pero para mí, era una llamada de atención. Y esa misma noche, hice algo que dejó a Iago y a toda su familia pálidos. Algo que nunca imaginaron que me atrevería a hacer. No fue devolver el golpe, ni insultar, ni mucho menos llorar. Solo hice una cosa. Saqué la verdad a la luz. Para que nunca más pudieran usar mi silencio como un arma para presionarme. En ese instante, supe que había cambiado. Ya no era la Elara que intentaba mantener la paz a toda costa, sino la Elara que se atrevía a salvarse a sí misma antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, llegué a casa todavía temblando. Me lavé la cara. Me miré al espejo. Y la marca roja de la mano en mi mejilla seguía allí. Inconfundible. Me senté en la cama, mirando el bolso en un rincón. Ya no como una recompensa, sino como un hito. Un hito que marcaba el momento en que entendí que hay cosas que, si no las cortas de raíz, acaban cortándote a ti. No se lo conté a mis padres de inmediato. No por ocultárselo, sino porque necesitaba calmarme primero. Sabía que si entraba en casa llorando, les causaría un disgusto tan grande que no dormirían en toda la noche. Cogí mi teléfono y abrí el vídeo que había logrado grabar apresuradamente cuando Iago empezó a gritar. En la grabación, el sonido de la bofetada era nítido, y su voz, también. Ese dinero debería haberse usado para un regalo para mis padres. Lo vi una vez, dos, tres. Cada vez que lo veía, mi corazón se encogía. Pero al mismo tiempo, una extraña determinación crecía en mí. Me pregunté: si me callo, ¿hasta cuándo tendré que callarme? Y comprendí que mi silencio era precisamente lo que les daría la oportunidad de convertirme en la culpable. Abrí el grupo de WhatsApp de las dos familias. Ese donde antes todos enviaban invitaciones, fotos, felicitaciones y saludos. También abrí un chat privado con los padres de Iago. Me temblaba la mano, pero pulsé enviar. Envié el vídeo acompañado de una sola frase. Sin rodeos ni explicaciones. Si este es el tipo de hombre que va a ser mi marido, prefiero parar aquí. No añadí ni una palabra más, porque sabía que cuantas más explicaciones diera, más resquicios encontrarían para atacarme. La verdad, por sí sola, era suficiente. En menos de un minuto, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Era Iago. No contesté. Volvió a llamar. Miré la pantalla con una calma extraña, como si las 3 bofetadas de la tarde se hubieran llevado todo mi miedo. A la quinta llamada, empezaron a llegar los mensajes. Uno tras otro. Cortos. Imperativos. ¿Estás loca? Bórralo ahora mismo. Quieres arruinarlo todo, ¿verdad? Lo leí y me reí, pero con amargura.
El hombre que me acababa de agredir en público ahora me ordenaba que borrara la prueba para proteger su honor. Llamó tantas veces que perdí la cuenta. Más tarde, al revisar el historial, vi que habían sido más de 15 llamadas en una hora. Seguí sin contestar. Solo le respondí con una frase. Como un sello definitivo a mi decisión. Tú cancelaste la boda. Yo solo te estoy ayudando a que sea más rápido. Después de enviarlo, dejé el teléfono sobre la mesa como si dejara caer una piedra. Todo estaba claro. No había nada que negociar. Un rato después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, era el número de Adela. Respiré hondo y contesté. Su voz era áspera, casi un grito en mi oído. Una chica decente no airea los trapos sucios de la familia. La escuché, pero ya no sentía miedo. Respondí directamente, sin alzar la voz, pero con cada palabra firme como un clavo. 3 bofetadas en un centro comercial no son trapos sucios. Al otro lado de la línea hubo un silencio. Y luego su voz se volvió cortante. No me contestes así. Con esto estás difamando a nuestra familia. ¿Sabes cómo nos mirará la gente ahora? Con calma respondí. Le preocupa cómo la gente mirará a su familia. Después de que su hijo me agrediera, a usted no le preocupó cómo iba a vivir yo. Ella se quedó sin palabras por un momento, y luego cambió a un tono sermoneador. Los hombres, cuando se enfadan, pierden el control. Es una tontería. Y tú estás montando un escándalo. Una buena chica debe saber aguantar para mantener la felicidad. Escuché saber aguantar y sentí un escalofrío. Le pregunté, muy despacio, ¿hasta qué punto quiere que aguante? ¿Una bofetada? ¿O toda una vida? Insolente, gritó. No respondí. Solo me estoy protegiendo. La llamada terminó con la furia de Adela. Pero yo sabía que la historia no acababa ahí. Efectivamente, Iago volvió a escribirme. Esta vez, su tono había cambiado por completo. Era suave, hasta el punto de sonar falso. El Ara. Solo estaba enfadado. No lo hagas más grande. Bórralo. Iré a disculparme y lo hablamos. Miré esas palabras, disculparme, y me pareció ridículo. Una disculpa condicionada a que yo borrara la prueba no era una disculpa. Era una coacción. No llegué a responder. Media hora después, su tono cambió de nuevo, como si se quitara una máscara. El mensaje llegó rápido, corto y venenoso. Si no borras el vídeo, diré que me has estafado dinero. Me quedé helada un segundo. ¿Estafado? Nunca le había pedido 1 euro. Trabajaba para mantenerme, e incluso mi parte de la boda la pagaba yo. De repente, sentí un frío recorrer mi espalda. No era miedo, sino la comprensión de la verdadera naturaleza de ese hombre. Cuando no podía forzarme con afecto, lo haría con amenazas. Cuando el camino fácil no funcionaba, estaba dispuesto a inventar mentiras para cambiar la narrativa. Le respondí. Esta vez, sin emoción, solo con lucidez. Adelante. Dilo. Pero recuerda que tengo pruebas de sobra para demostrar que no te he quitado ni un céntimo. Sabía que estaba entrando en una guerra que no quería. Pero también sabía que si retrocedía ahora, pensarían que tenía miedo y presionarían más. Me quedé mirando la pantalla un rato, con el corazón vacío. Me di cuenta de que esto ya no era una historia sobre un bolso o un ataque de ira. Era una historia sobre poder, sobre control, sobre su deseo de convertirme en la culpable para que tuviera que volver suplicando. Y en ese momento, un pensamiento me estremeció. Quizás acababa de escapar de una trampa mucho más grande. Porque si un hombre se atreve a abofetearme antes de la boda y a culparme cuando se descubre la verdad, ¿de qué no sería capaz después de casarse? No iba a permitirme dar ni un paso más hacia esa oscuridad. Y supe que, a partir de esa noche, ya no retrocedería. A la mañana siguiente, acababa de lavarme la cara cuando oí el timbre de la puerta sonar con insistencia. Miré por la ventana y vi el coche de Iago aparcado justo enfrente. Con él estaban Adela y su padre Beltrán. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que la cosa no iba a calmarse, pero no esperaba que vinieran tan pronto y con todo el equipo. Antes de que pudiera avisar a mis padres, Adela ya estaba entrando en el patio. Caminaba rápido, con el rostro impasible, como si mi casa fuera un lugar al que tenía derecho a entrar para juzgar a alguien. Apenas cruzó la puerta, sin siquiera sentarse, soltó con voz chillona: ¿Qué clase de educación le han dado a su hija para que se atreva a difamar a su prometido? Me planté frente a ellos, sintiendo todavía el ardor en la mejilla como un recordatorio de todo. Respondí con calma. ¿A qué difamación se refiere?
Yo solo he enviado la verdad. Adela levantó la barbilla. ¿La verdad? La verdad es que su hija es una caprichosa. Se compra un bolso ridículo y monta un escándalo para que la consientan. ¿Cree que no me doy cuenta? Iago, de pie junto a su madre, tenía el rostro demacrado, como si no hubiera dormido, pero sus ojos estaban llenos de resentimiento. Inmediatamente, asumió el papel de víctima, con un tono que mezclaba el reproche y el lamento. Elara, con lo que has hecho, ¿cómo voy a mirar a la cara a nuestros familiares? Gastas el dinero sin pensar. No te preocupas por la familia. Yo solo te lo recordé. Y tú vas y aireas un asunto privado para que todo el mundo se ría. Me eché a reír, no de alegría, sino por lo absurdo de la situación. Lo miré directamente. Gano mi propio dinero. Lo que compro es asunto mío. ¿Y me lo recordaste con 3 bofetadas? Apenas terminé la frase. El ambiente se tensó. Adela golpeó la mesa. Así es como habla una señorita. Un hombre, cuando se enfada, puede perder el control. Si hubieras sabido aguantar un poco, no habría pasado nada. Para una boda se necesita tranquilidad. Y tú lo estás saboteando todo. Dejé de andarme con rodeos. No voy a tolerar la violencia y no me casaré con un hombre que me agrede. Beltrán, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló por primera vez. Eres joven y no entiendes las cosas. Después de la boda, tu dinero es el dinero de nuestra familia. Un matrimonio no debe tener esas divisiones. Sus palabras me dieron escalofríos. Era como si la última cortina se hubiera descorrido, revelando el pensamiento que habían albergado desde el principio. Los miré a los 3, uno por uno, y dije lentamente, ¿quién ha dicho que me vaya a casar? Esas 5 palabras los dejaron mudos. Adela abrió la boca para replicar, pero se atragantó. El rostro de Iago cambió, pasando de una falsa docilidad a una ira genuina. Gruñó. ¿Crees que dejándome se acaba todo? Has montado un escándalo, has dañado el honor de mi familia. Tienes que asumir la responsabilidad. Fruncí el ceño. ¿Qué responsabilidad? Iago soltó una frase que parecía tener preparada. El dinero de la boda ya está comprometido. Si cancelas, tienes que compensarnos por las pérdidas. Me quedé helada un instante. No esperaba que fueran tan descarados. No habían venido a disculparse ni a hablar civilizadamente, sino a convertirme en la culpable para obligarme a pagar. Me giré y vi a mis padres, que acababan de salir de su habitación. El rostro de mi padre estaba pálido de rabia. Mi madre temblaba. Al ver a mis padres, Adela levantó la voz, como si quisiera usar su presencia para presionarme. Miren lo que ha hecho su hija. Ha difamado a mi hijo, y ahora quiere cancelar la boda, dejándonos en ridículo ante nuestros parientes, arruinando nuestra reputación. No se puede romper un compromiso así como así. Iago abrió su maletín, sacó una hoja impresa y la puso sobre la mesa, como si fuera una sentencia. Dijo con firmeza. Aquí está la lista de gastos de la boda. Mírala. Me incliné, y vi cada concepto detallado. La reserva del restaurante, las fotos, la decoración, las invitaciones, y una línea que me dejó sin aliento. Regalo para la familia de la novia, 10.000 euros. Me quedé atónita. 10.000 euros. ¿Regalo para la familia de la novia? Yo no había recibido ni un céntimo. Mi familia tampoco. Levanté la vista hacia Iago, con la voz todavía tranquila pero notablemente más fría. ¿Cuándo se entregaron estos 10.000 euros? ¿Quién los recibió? Iago desvió la mirada y respondió rápidamente, como si se lo hubiera aprendido de memoria. Mi familia los preparó para entregároslos, como manda la tradición. Ya lo sabías. No sé por qué preguntas. Lo miré directamente a los ojos. Preparó para entregároslos. Eso significa que no los habéis entregado. Y si no los habéis entregado, ¿por qué lo incluís en los gastos y me exigís que os compense? Beltrán frunció el ceño. No te hagas la tonta. Lo habíamos incluido en el presupuesto de la boda. Apreté los puños. En ese momento, lo entendí todo con una claridad escalofriante. Habían añadido silenciosamente mi nombre a una deuda que yo no conocía, para que, cuando lo necesitaran, pudieran convertirme en deudora. En alguien que debía agradecerles, compensarles y agachar la cabeza. Querían que me asustara la idea de tener una deuda para que volviera, me disculpara y me callara. Dejé el papel sobre la mesa. Levanté la vista hacia cada uno de ellos y dije una frase, no en voz alta, pero lo suficientemente firme como para que toda la habitación se quedara en silencio. ¿Así que quieren jugar a esto?
De acuerdo. A partir de ahora, hablaremos con pruebas, no con palabras. Iago se sobresaltó un poco, como si no esperara que me atreviera a responder. Adela me miró con los ojos desorbitados. ¿Qué piensas hacer? La miré directamente. Pienso hacer lo que más temen. Aclarar la verdad. Me giré hacia mis padres, tratando de mantener la calma para no asustarlos más. Papá, mamá, sentaos aquí. Yo me encargo de esto. Pero en mi interior, sabía que esto era solo el primer acto de un tira y afloja despiadado. Y también sabía que si no me mantenía firme en ese momento, me aplastarían con la etiqueta de la que canceló la boda y debe pagar, con cifras que ellos mismos habían inventado, con esa moralidad retorcida que usaban para someter a los demás. Respiré hondo. Sabía que ya no había marcha atrás. Dejé la lista de gastos sobre la mesa. Miré fijamente a Iago y le dije con voz firme: lee en voz alta cada concepto. Para que quede claro. Delante de mis padres. Si vamos a hablar de dinero, que sea con total transparencia. Iago se quedó un poco desconcertado. Probablemente no esperaba que se lo exigiera. Adela me lanzó una mirada cortante, y su padre, Beltrán, frunció el ceño como si estuviera a punto de estallar. Pero yo no retrocedí. Quería que todo saliera a la luz, que no tuvieran la oportunidad de contar medias verdades y hacerme cargar con toda la culpa. Iago cogió el papel y leyó de mala gana los primeros conceptos. Intentaba mantener la calma, pero se notaba su irritación. Reserva del restaurante, sesión de fotos, invitaciones. Yo permanecía en silencio, mirándolo fijamente. Mis padres estaban a mi lado. Mi padre apretaba los puños. Mi madre tenía el rostro pálido. Una mezcla de preocupación y humillación. Sabía que estaban sufriendo, pero también sabía que si no me mantenía firme hoy, en el futuro tendrían que ver a su hija soportar cosas mucho peores. Cuando llegó a la línea de regalo para la familia de la novia, 10.000 euros, levanté la mano para interrumpirlo. Un momento. Miré a Iago y pregunté lentamente, palabra por palabra: ¿a quién se le entregó ese dinero? ¿Cuándo? Iago se sobresaltó. Sus ojos se movieron rápidamente, buscando una escapatoria. Tartamudeó. Bueno. Ese dinero. Mi familia lo preparó para entregároslo. No le dejé divagar. Repetí la pregunta. Te pregunto a quién se le entregó y cuándo. Si alguien lo recibió, tendrá que haber una fecha. ¿No? Adela intervino de inmediato, con voz áspera. ¿Qué forma es esa de preguntar? A mi familia no le falta cortesía. Lo transferimos a la cuenta de mi hijo para que él lo preparara. Asentí, como confirmando algo para mis adentros, y la miré directamente. Entonces, eso significa que a mi familia no se le ha entregado ni un céntimo, ¿verdad? La pregunta dejó el ambiente congelado. Adela abrió la boca para gritar, pero se contuvo, porque era la verdad. Si el dinero estaba en la cuenta de su hijo para prepararlo, seguía siendo dinero de su familia. Mi familia no había recibido nada. Beltrán golpeó la mesa, perdiendo la paciencia. Estás buscando pelea. Si mi hijo lo preparó para tu familia, es un gasto de la boda. ¿Qué discutes? Lo miré, todavía con calma. No discuto. Solo aclaro que un gasto de boda es algo que ya se ha pagado o entregado. Esto ni se ha entregado ni nadie lo ha recibido. Así que no puede usarse como motivo para exigirme una compensación. Iago empezó a enfadarse de verdad. Su voz se elevó. ¿A qué estás jugando, Elara? ¿Sabes todo lo que he tenido que organizar? Lo miré. ¿Organizar o calcular? Dices que te he estafado. Me traes un papel para que te compense. Hoy solo estoy pidiendo que se aclaren las cosas. Iago gruñó. Tenía el dinero para la boda. ¿Crees que casarse es una broma? Sonreí con amargura. No por desafiarlo, sino por lo absurdo de la situación. ¿Lo tenías para la boda o para otra cosa? Saqué mi teléfono y abrí mis extractos bancarios de los últimos 6 meses. Puse la pantalla a la vista de todos y dije con voz clara: estos son mis extractos. En los últimos 6 meses, no he recibido ni un solo euro de él. Tampoco hay ninguna transferencia de 10.000 euros de regalo. Y mis padres, tampoco. Mi padre habló por primera vez, con la voz temblorosa de rabia. Mi familia no ha recibido ni un céntimo. ¿De dónde sacan esa cantidad para exigirle a mi hija que pague? Mi madre, con la voz entrecortada, añadió: ¿cómo pueden usar cifras para amenazarnos en una boda? Adela cambió de táctica, intentando apelar a la moral. Pero él lo preparó. Prepararlo es tener la intención. Como futura nuera, deberías entenderlo.
La miré y le respondí directamente, pero manteniendo el respeto. Si la intención es buena, cuando lo entreguen, mi familia lo aceptará gustosamente. Pero hoy están usando esa preparación para convertirla en una deuda y obligarme a pagar. Y eso no lo voy a aceptar. Iago estalló. Se puso de pie de un salto y me señaló. ¿Ya me has humillado suficiente? ¿Quieres que todo el barrio se entere de los problemas de mi familia? Levanté la vista y lo miré con una calma que hasta a mí me sorprendió. ¿Todavía te preocupa la humillación? Cuando me abofeteaste en el centro comercial, ¿pensaste en la humillación de alguien? Iago se quedó sin palabras por un instante y luego replicó. Estaba enfadado. Pero si tú lo aireas, ¿cómo voy a vivir? Respondí de forma concisa. Como vivas es tu elección, no la mía. Lo miré fijamente y añadí una frase que fue como un corte limpio. ¿O es que guardabas ese dinero no para la boda, sino para invertir en criptomonedas, como me contaste? Apenas terminé la frase, vi como el rostro de Iago palidecía. Adela y Beltrán se giraron al unísono para mirar a su hijo. Beltrán preguntó con voz tensa. ¿Qué es eso de las criptomonedas? Adela también lo presionó. ¿Qué le has contado? Iago balbuceó. Nada. Está mintiendo. No necesité discutir más. Solo sentencié con una frase lenta, clara, que silenció a toda la familia. Estás ahogado en deudas por tus pérdidas. Por eso querías controlar mi dinero, ¿verdad? Lo miré directamente a los ojos y vi pasar por ellos la confusión, la ira y luego el miedo. No miedo a mí, sino a que sus padres supieran la verdad. La habitación se sumió en un silencio tenso. Mis padres se enderezaron, como si les hubieran devuelto la dignidad. Al otro lado, Adela ya no tenía su aire arrogante. Beltrán respiraba con dificultad, y Iago se quedó inmóvil, como si lo hubieran acorralado al borde de un precipicio. Sabía que acababa de destapar sus cartas. Y a partir de ese momento, el juego ya no seguiría sus reglas. La habitación se sumió en un silencio tan denso que podía oír la respiración agitada de Beltrán. Adela ya no estaba sentada erguida como cuando llegó. Sus ojos iban de mí a Iago, buscando desesperadamente una explicación a la que aferrarse. Iago, por su parte, permanecía de pie junto a la mesa, con los puños apretados y las venas marcadas. Comprendí que mi mención a las criptomonedas había tocado su punto más débil. Adela fue la primera en romper el silencio. Su voz, más aguda de lo normal, sonaba a interrogatorio. ¿Qué es eso de las criptomonedas? Explícame ahora mismo qué te ha contado esta chica. Iago estalló, como si le hubieran pisado la cola. No es nada. Se lo está inventando todo, dijo, lanzándome una mirada amenazante, como advirtiéndome que me callara. No respondí de inmediato. Con calma, abrí mi teléfono y busqué unas conversaciones antiguas que había intentado olvidar. Recordaba perfectamente que, hacía poco más de un mes, Iago me había escrito tarde por la noche, con un tono muy suave. Elara, ¿puedes ayudarme con una cosa? Estoy un poco apurado. Cuando le pregunté de qué se trataba, fue evasivo. Solo es para mover un poco de dinero. En unos días lo soluciono. Me pidió que solicitara un préstamo de 5.000 euros a mi nombre, diciéndome como si nada. Tú pides el préstamo y yo lo pago. Confías en mí, ¿verdad? En aquel momento, me negué amablemente, diciéndole que no me atrevía a pedir préstamos por el riesgo que conllevaba. Iago incluso se ofendió. ¿No confías en mí? Pensé que simplemente necesitaba dinero urgente para el trabajo. No imaginé que era la señal de un pozo mucho más profundo. Puse la pantalla del teléfono a la vista de Beltrán y Adela. Dije lentamente, con cada palabra clara. Estos son los mensajes donde Iago me pide que solicite un préstamo de 5.000 euros a mi nombre para mover dinero. No fue solo una vez. En otra ocasión, me dijo que no se lo contara a nadie, que si sus padres se enteran, se preocuparían. Adela se estremeció. Beltrán frunció el ceño. Iago dio un paso adelante, gruñendo. ¿Qué pretendes? No saques conversaciones privadas. Levanté la vista y lo miré con frialdad. Tú traes una lista de gastos para exigirme una compensación. ¿Y ahora hablas de privacidad? Me giré hacia sus padres. Se lo digo claramente para que nadie los engañe. Iago ha perdido más de 20.000 euros. Tenía miedo de no poder pagar sus deudas después de la boda. Por eso quería controlar mis ahorros. No lo dije con rencor, sino como si estuviera exponiendo la conclusión de una investigación. Mi padre, que había intentado mantener la calma hasta entonces, golpeó la mesa con fuerza.
El sonido retumbó en la habitación, sobresaltando a todos. Se puso de pie, con el rostro enrojecido. ¿Pretendías casarte con mi hija para pagar tus deudas? La pregunta fue como un martillazo. Mi madre se llevó la mano al pecho, con los ojos llorosos y la voz ahogada. Dios mío. Así que era eso. Iago se giró bruscamente hacia mí, con los ojos desorbitados, gritando como para acallar todo lo demás. ¿Te atreves a decir eso delante de los mayores? ¿Quieres destrozar a mi familia? Dijo, señalándome a la cara. Esa forma de señalar, a la que ya me estaba acostumbrando. Siempre imperativa. Siempre para someter. Miré fijamente su dedo y luego sus ojos, y respondí con una sola frase que lo detuvo en seco. Tú te atreviste a abofetearme delante de todo el mundo. Tras esa frase, Iago se quedó sin palabras. Beltrán se giró hacia su hijo, con la voz baja pero cargada de peso. ¿Es verdad que la abofeteaste? Iago intentó replicar, pero se calló. Adela miró a su hijo como si fuera un desconocido. Vi la confusión en sus ojos. Ya no había rastro de la seguridad de quien viene a exigir justicia. Quizás, por primera vez, se daba cuenta de que su hijo no era la víctima. Su hijo era el que había provocado todo, y luego había inventado otra historia para culpar a los demás. Pero también entendí que, para gente como ellos, cuando la verdad sale a la luz, no aceptan fácilmente perder el prestigio. Para ellos, el honor no reside en tener la razón, sino en que los de fuera no se enteren. Vi a Adela tragar saliva, con la mano temblorosa. Se giró hacia mí, intentando cambiar de estrategia, con la voz forzadamente baja. Elara, esto lo hablamos en casa. No lo hagas más grande. Eres una chica. Vas a ser nuestra nuera. Ten un poco de contención. Escuché sus palabras y me pareció irónico. Todavía querían que me callara, que guardara silencio para que ellos pudieran encontrar una salida. Iago también cambió de tono, pero no para disculparse, sino para amenazar sutilmente. ¿Te gusta tanto humillarme? ¿Crees que con decir eso se acaba todo? Lo miré, ya sin miedo. Sabía que en ese momento estaba desesperado, y la gente desesperada actúa de forma imprudente. En ese instante vi en los ojos de Adela que ya había empezado a inclinarse por salvar las apariencias a toda costa. Y entendí algo aún más escalofriante. Cuando a alguien acorralado solo le importa su reputación, está dispuesto a dar un paso aún más cruel, para darle la vuelta a la situación. No sabía qué harían, pero mi instinto me decía que la verdadera tormenta aún estaba por llegar. Tras aquella conversación en mi casa, se marcharon con una mezcla evidente de frustración y desconcierto. Beltrán salió primero, con el rostro serio como una piedra. Adela lo siguió. Pero antes de irse se giró para mirarme. Su mirada ya no era afilada, sino calculadora. Iago, antes de subirse al coche, se detuvo unos segundos, mirándome fijamente con los labios apretados. Supe que esa mirada no era de arrepentimiento, sino una promesa silenciosa de que no me dejaría en paz. 2 días después, tal como mi instinto me había advertido, me tendieron la trampa más ruin. Por la mañana, nada más llegar a la oficina, antes de encender el ordenador, una compañera me llevó a un rincón y me dijo en voz baja y apresurada: «¿Elara? ¿Has visto esto?». Me pasó su teléfono. En la pantalla había una publicación anónima en una red social. El tono era de lamento, pero cada palabra era una puñalada a mi honor. Una chica exige una dote altísima. La familia del novio lo prepara todo. Y en el último momento ella cancela la boda porque es una derrochadora, adicta a las compras de lujo. Y encima difama a su prometido. La publicación no mencionaba mi nombre, pero incluía detalles que coincidían perfectamente: el momento, las circunstancias, e incluso la frase «la familia del novio ya había preparado 10.000 euros para la familia de la novia». Sentí que se me helaban las manos. Y eso no era todo. Debajo del texto había una foto mía con el bolso del centro comercial. Pero estaba hábilmente manipulada. El fondo había sido cambiado, la iluminación alterada para que pareciera que estaba presumiendo, y habían añadido un texto sarcástico: «Quiere casarse con un rico, pero con esos gastos, ¿quién puede mantenerla?». La sangre me hirvió, no por miedo a los rumores, sino por su descaro al inventar mentiras, distorsionar la verdad y convertirme de víctima en una mujer codiciosa. Antes de que pudiera reaccionar, mi teléfono vibró. Un mensaje de Iago. Tan frío como una cuchillada. «Si quieres guerra, la tendrás». Miré sus palabras y lo vi claro. No les importaba la verdad, solo querían ganar.
Y su forma de ganar era humillarme hasta que yo misma me retirara, borrara el vídeo y me disculpara para mantener la paz. Yago envió otro mensaje, como un ultimátum. Borra el vídeo y publica una disculpa. Dejé el teléfono sobre la mesa y respiré hondo. Entendía su táctica. Era un ataque directo al honor de una mujer, especialmente de alguien como yo, con más de 30 años. Solo necesitaban colgarme las etiquetas de interesada, caprichosa y la que rompió el compromiso para hundirme. Antes de que pudiera decir nada, empezaron a llegar mensajes de amigos. Algunos preguntaban con preocupación: Lara, ¿qué ha pasado? Otros, con una mezcla de incredulidad: ¿por qué has llegado a este extremo? Y otros simplemente guardaban silencio, pero me miraban de forma diferente. En la oficina, algunos compañeros pasaban por mi mesa susurrando. Oí fragmentos de exigió dinero. Canceló la boda. Derrochadora. Cada palabra era como un alfiler. A la hora del almuerzo bajé a la cafetería. Nada más entrar. Varias miradas se apartaron. No soy débil. Pero la sensación de ser observada con desconfianza es realmente difícil de soportar. No es un dolor físico, sino uno que te ahoga. Me senté, y la comida que tenía delante de repente me pareció insípida. Sabía que si no actuaba rápido, la historia se extendería, y ellos lograrían su objetivo, avergonzarme hasta silenciarme. Justo en ese momento, llamó Adela. Apenas contesté. Dijo con una voz fría pero con un aire de superioridad. ¿Lo ves ahora? Una chica con mala reputación. ¿Quién se va a querer casar contigo? Si quieres que esto acabe, escúchame. Borra el vídeo, pide perdón y daremos el asunto por zanjado. Apreté el teléfono. Mi voz era tranquila, pero firme. ¿Me está amenazando? Adela soltó una risa despectiva. No es una amenaza. Es la verdad. Una mujer con mala fama sufre toda la vida. Respondí de forma concisa, palabra por palabra. No necesito que nadie se case conmigo. Al otro lado, Adela se quedó en silencio un instante, y luego gruñó. Si hablas así, luego no te quejes. Le respondí directamente. Solo me quejaré de quien me agrede, y luego inventa mentiras para hacerme daño. Y colgué. Al colgar, todavía me temblaba la mano, pero no de miedo, sino de rabia. Me di cuenta de que a ella no le importaba su futura nuera. Solo le importaba la reputación de su familia. Esa tarde, Yago volvió a escribirme, con un tono entre la amenaza y la coacción. Si no borras el vídeo, te denunciaré por difamación. Miré sus palabras y sentí ganas de reír. El hombre que me había agredido en público ahora amenazaba con denunciarme por decir la verdad. Ya no sentía ira. Solo lástima por ese honor que intentaban proteger a toda costa. Incluso manchando a una mujer. Iba a responderle cuando apareció otro mensaje en la pantalla. Un número desconocido. El contenido era una sola frase. Pero fue como una puerta que se abría de par en par. Soy una exnovia de Yago. Creo que deberías saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Una exnovia? Yago me había hablado de algunas relaciones pasajeras, siempre de forma superficial, como si su pasado estuviera impecable. Y ahora, alguien me contactaba, usando precisamente las palabras antes de que sea demasiado tarde. Me quedé sentada en silencio durante un largo rato. La publicación difamatoria, las miradas de desconfianza en la oficina, las amenazas de Adela, la denuncia de Yago, todo de repente formaba una línea recta y clara. Me estaban acorralando para que me callara. Pero la aparición de esta mujer desconocida en este preciso momento sugería que había un secreto aún mayor detrás. Ya no sentía que esto fuera solo una ruptura. Sentía que acababa de tocar una red de mentiras que Yago había tejido durante mucho tiempo. Y si no era inteligente, me convertiría en la siguiente víctima de su lista. Tras recibir el mensaje de la mujer desconocida, no respondí de inmediato. Me quedé sentada un rato, preguntándome qué era lo que más necesitaba en ese momento. No necesitaba más discusiones en Internet, ni peleas verbales, ni mucho menos demostrar nada a los curiosos. Solo necesitaba aclarar las cosas una vez, cara a cara, con las personas que me habían arrastrado a este lodazal, para que no tuvieran más escapatorias, ni más oportunidades de convertirme en la villana. Le envié a Yago un mensaje corto y directo. Mañana a las 3 de la tarde. En la cafetería de la esquina cerca del centro comercial. En la planta baja. Donde haya gente. Trae a tus padres. Vamos a solucionar esto de una vez. Respondió al instante, con ese tono de confianza de quien se cree con la sartén por el mango.
Miré su mensaje y vi que seguía pensando que yo cedería, que me asustaría la opinión pública, que temería la mala fama. Le respondí: no voy a disculparme. Voy a zanjarlo. Llegué temprano y elegí una mesa cerca de una zona concurrida. No para montar un espectáculo, sino para evitar que me llevaran a un rincón y me presionaran como habían hecho en mi casa. Llevaba conmigo un pequeño proyector portátil y una libreta con una cronología de los hechos para no dejarme llevar por la ira. Quería que todo se desarrollara como un careo. Preguntas, pruebas y conclusiones. A las 3 en punto, Iago entró primero. Llevaba una camisa impecable, el pelo engominado, y caminaba con aire arrogante, como si viniera a darme otra lección. Detrás de él, Adela y Beltrán. Adela miró a su alrededor con evidente desagrado por la cantidad de gente. Supuse que no le gustaba airear los trapos sucios, pero ellos mismos me habían empujado a esto. Iago se sentó sin saludar y dijo, con un tono entre el desprecio y la prisa: si quieres disculparte, habla ya. Lo miré directamente, con una calma que me sorprendió a mí misma. Hoy no vengo a disculparme. Vengo a hacerlo público. Adela me miró con los ojos desorbitados. ¿Qué dices? Asentí, sin temblar. Hacer pública la verdad. Llevan días difamándome y no puedo quedarme callada. Beltrán frunció el ceño. ¿Hasta dónde quieres llegar con esto? Puse el proyector sobre la mesa. Lo conecté a mi teléfono. Y dije con voz monótona: si esto se hace grande o no, no lo he decidido yo. Lo decidió su hijo cuando levantó la mano para abofetearme. Y cuando se inventó una deuda de 10.000 euros para exigirme una compensación. Iago golpeó la mesa suavemente y gruñó: basta ya. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Solté una risa amarga. Si quisiera dinero, me habría callado y me habría casado contigo. No dije más. Puse a reproducir la grabación de la llamada anterior. La parte en la que Iago me decía: borra el vídeo y te daré una salida. En la grabación, su voz era inconfundible. Después de la boda, usaré tu dinero para mover unas cosas y luego te lo devolveré. No me lo pongas difícil ahora. La mesa pareció congelarse. Vi a Adela como si le hubieran dado una bofetada. Se levantó de un salto, con la voz quebrada. ¿Qué estás diciendo? Iago, pálido, se abalanzó para arrebatarme el teléfono por puro reflejo. Yo ya lo había previsto, así que me eché hacia atrás, sujetando el dispositivo con fuerza, y dije en voz alta para que me oyera: no te olvides de que tengo copias. Iago, furioso, siseó: me has tendido una trampa. Lo miré fijamente. Tú mismo lo dijiste. Yo solo lo guardé. Adela se giró hacia su hijo, entre la ira y el pánico. ¿De verdad tienes deudas? ¿De verdad pensabas usar su dinero? Iago apretó los dientes. Mamá, cállate. No la escuches. Beltrán, por su parte, tenía el rostro enrojecido. Pero no de ira hacia mí, sino de vergüenza. ¿En qué lío te has metido, Iago? No les di tiempo a cerrar filas. Proyecté el vídeo del centro comercial. El sonido de las bofetadas retumbó en la cafetería. Varias mesas cercanas se giraron a mirar. Oí a alguien susurrar: Dios mío. La ha pegado de verdad. Alguien incluso miró a Iago con desaprobación. Iago intentaba mantener la compostura. Pero vi cómo le temblaba el cuello y apretaba los puños como si quisiera golpear la mesa. Detuve el vídeo justo cuando decía: ese dinero debería haberse usado para un regalo para mis padres. Lo miré directamente, con la voz lenta, pero cargada de peso. 3 bofetadas. Dijiste que fue un arrebato, pero esto es tu verdadera naturaleza. Tu naturaleza es considerar mi dinero como tuyo. Tu naturaleza es usar la violencia para enseñarme a tener miedo. Tu naturaleza es inventar mentiras para convertirme en la culpable. Iago se levantó de un salto, gritando. Y toda la cafetería se silenció por un momento. Me estás arruinando. Yo no alcé la voz. Simplemente lo miré y respondí con una frase clara y fría. No. Te estás arruinando tú solo. Me giré hacia Adela y Beltrán, como para sentenciar. Les he citado aquí no para suplicar que nos casemos, ni mucho menos para disculparme. Estoy aquí para decir, por última vez, que cancelo la boda. Y a partir de hoy, si su familia sigue difundiendo mentiras sobre mí, usaré estas pruebas para emprender acciones legales. Y no estoy bromeando. Adela se desplomó en la silla, pálida. Beltrán respiraba con dificultad, con los ojos enrojecidos de rabia. Y Iago se quedó allí de pie, como si le hubieran arrancado la máscara delante de todo el mundo. Sabía que el clímax había llegado.
Y también sabía que cuando a un controlador le arrebatan el control en público, no se rinde con una disculpa. Buscará la forma de contraatacar. Pero yo estaba preparada. El ambiente en la cafetería estaba tan tenso que parecía que una simple respiración fuerte podría hacerlo estallar todo. Yago permanecía rígido como un poste, con el rostro pálido pero aún intentando aparentar fortaleza. Adela se había desplomado en la silla, con los ojos desorbitados y las manos temblorosas, como si le hubieran quitado su único apoyo. Beltrán estaba en silencio, con la mandíbula apretada, una mezcla de vergüenza e ira. Sabía que acababa de arrancarles la máscara, pero también entendía que para alguien como Yago, ser expuesto en público no era el final. Era el momento en que se debatiría con más ferocidad. Yago me miró fijamente, con una voz baja y venenosa. Muy bien hecho. ¿Y qué consigues con esto? ¿Quieres que me arrodille y te suplique? Con calma respondí. No necesito que te arrodilles. Solo necesito que dejes de inventar mentiras y de hacer daño a la gente. Él soltó una risa seca. Dejarlo. ¿Quién te crees que eres para darme órdenes? Luego se giró hacia sus padres, intentando recuperar el control. Papá. Mamá. No la escuchéis. Se lo está inventando todo para sabotear la boda. Para humillarme. Adela, como si despertara, se aferró a esa idea como a un salvavidas. Su voz temblaba. Pero intentaba ser firme. Claro. Quiere destrozar a nuestra familia. Es por rencor. No entré en su juego. Miré a Adela y le dije lentamente. Señora. Si quisiera destrozarles, no la habría citado aquí. Solo quiero que escuche la verdad. Beltrán suspiró con fuerza, con los ojos enrojecidos. ¿Qué más verdad queda? Ya lo ha puesto todo sobre la mesa. Con Vero. Y Agus y Hito. ¿Tú también la crees a ella? ¿Crees más a una extraña que a tu propio hijo? Justo en ese momento, una voz de mujer sonó detrás de mí, clara y fría. Ya me hizo lo mismo a mí. La frase no fue muy alta, pero cortó el murmullo como un cuchillo. Me giré. La mujer que entró era la que me había enviado el mensaje. Tenía más o menos mi edad, vestía de forma sencilla, y su rostro no mostraba agresividad, solo un cansancio profundo, como si hubiera pasado por demasiado. Se acercó directamente a la mesa, pero no me miró a mí primero, sino a Yago, con una mirada que lo clavó en el sitio. Yago se sobresaltó, balbuceando. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Ella no respondió de inmediato. Dejó sobre la mesa un grueso fajo de papeles y un sobre, que sonaron secos al caer. Luego, dijo sin rodeos. He venido a poner fin a que uses a las mujeres como tu cartera, y las promesas de matrimonio como cebo. Adela frunció el ceño, mirando los papeles como si fueran algo peligroso. ¿Quién es usted? La mujer levantó la vista, con voz tranquila pero afilada. Soy la mujer que estuvo a punto de casarse con su hijo. Y la misma a la que él convirtió en una interesada. Igual que a Elara. Abrió la carpeta y sacó varios documentos, poniéndolos frente a Beltrán y Adela. Esto es un contrato de préstamo. Esto, un comprobante de transferencia. Estos son los mensajes donde me prometía matrimonio para que le diera dinero para sus negocios. Y esto. Hizo una pausa, y añadió otro papel, es un reconocimiento de deuda por más de 30.000 euros. Vi cómo los ojos de Adela se abrían como platos, incrédula ante la cifra. Beltrán cogió el papel con manos temblorosas. Yago se quedó petrificado, con la garganta moviéndose como si intentara tragar sin éxito. Yago intentó reír, pero fue una mueca forzada. ¿Estás loca? ¿Qué te estás inventando? La mujer no se inmutó. Sonrió con amargura. Una sonrisa sin ira, solo con desprecio. Loca estuve cuando te creí. Ahora estoy curada. Se inclinó, sacó su teléfono, buscó algo y lo mostró. También guardo los mensajes donde me amenazabas. Dijiste que si reclamaba el dinero, publicarías fotos íntimas. Que dirías que era yo la que te acosaba. Que me hundirías para que no pudiera levantar cabeza. ¿Te acuerdas? Adela se levantó de un salto, aterrorizada. Tú la amenazaste. Yago gritó como un animal acorralado. Mamá, cállate. Beltrán golpeó la mesa con los papeles. Contéstame. ¿Es verdad que tienes esa deuda? Yago, con la cara roja de ira, estalló. Todos estáis en mi contra. Todos queréis verme hundido. Su grito atrajo aún más la atención del resto de la cafetería. Alguien negó con la cabeza. Otros lo miraban con desprecio. Cuanto más lo miraban, más perdía el control.
Al ver la escena, ya no sentí miedo. Solo vi con claridad que no se trataba de un error, ni de un arrebato. Era un patrón de comportamiento. Controlar. Aprovecharse. Y luego culpar a los demás. Me giré hacia sus padres, con la voz serena pero firme. ¿Todavía dicen que soy una interesada? Adela se quedó sin aire, con los labios temblando. Beltrán bajó la vista, con los ojos enrojecidos. No sabía si de ira o de humillación. En ese instante, creo que empezaron a entender que lo que intentaban proteger no era el honor de su familia, sino una fachada que por dentro estaba podrida. La otra mujer me lanzó una mirada rápida, un gesto de silenciosa solidaridad. Luego, concluyó por las dos, él no necesita amar a nadie. Solo necesita a alguien que le dé dinero y que se calle. Al oír eso, Iago se abalanzó hacia ella, con la voz ronca. Charlotte. Me interpuse al instante. No grité. Solo dije una frase que lo detuvo en seco. Quédate quieto. Si tocas a alguien más, llamo a seguridad. Ahora mismo. Iago se detuvo, con los ojos desorbitados. Pero no se atrevió a hacer nada en público. El aire se volvió a espesar. Lo miré fijamente, y sentencié con una frase que había guardado durante mucho tiempo, y que ahora salía completa, sin temblores ni nudos en la garganta. No me perdiste por un bolso. Me perdiste por tu falsedad. Iago se quedó como si le hubieran echado un cubo de agua fría. Adela se derrumbó en la silla, tapándose la cara con las manos. Beltrán se giró, como si no se atreviera a mirar a nadie. La otra mujer recogió sus papeles, con la voz todavía tranquila. No he venido a pelear por nadie. He venido a evitar que sigas engañando a una persona más. Sabía que este giro era el golpe final. Iago no solo tenía deudas. Era un estafador emocional y financiero sistemático. Y con la verdad expuesta ante sus padres, ante mí, ante su otra víctima y ante toda la cafetería, ya no tenía escapatoria. Pero también sabía que no se rendiría con una disculpa. Buscaría otra forma de salvarse. Aunque fuera arrastrando a alguien más al fango con él. Toda la cafetería contuvo el aliento. La aparición de aquella mujer con sus pruebas había hecho añicos cada una de las máscaras de Iago. Pensé que se callaría, que intentaría sacar a sus padres de allí y buscar una solución. Pero no. Acorralado, Iago no eligió disculparse ni explicarse. Eligió revelar su verdadera esencia, tan cruda que me estremecí de la suerte que había tenido. La suerte de haberlo visto antes de que fuera demasiado tarde. Iago se puso de pie de un salto, con los ojos inyectados en sangre, y me señaló directamente a la cara, con la voz rota de rabia. Sí, necesito dinero. ¿Y qué? ¿No se supone que una mujer se casa para apoyar a su marido? La frase resonó en la cafetería como una cuarta bofetada. No en mi mejilla, sino en todo lo que yo había creído sobre el matrimonio. Varias personas en las mesas cercanas se giraron por completo. Oí a alguien bufar. Y los susurros de indignación se extendieron rápidamente. Adela se levantó de un brinco, balbuceando. Iago, ¿qué estás diciendo? Beltrán, con el rostro enrojecido, gruñó, perdiendo por completo la compostura. Nos estás dejando en ridículo. Pero Iago se echó a reír, una risa amarga y despectiva, como la de alguien a quien le han arrancado la máscara y decide quitarse también la ropa. ¿En ridículo? ¿Acaso su reputación es más importante que su hijo? Sentí como si Beltrán hubiera recibido un puñetazo en el pecho. Se quedó paralizado, parpadeando, mientras Adela se tapaba la boca, incapaz de creer que esas palabras salieran de su propio hijo. Iago, cada vez más exaltado, continuó. Como si vomitara toda la suciedad que llevaba dentro. ¿Y qué si tengo deudas? Estoy haciendo negocios, necesito capital. Si me caso con ella, es normal que cargue con parte del peso, ¿no? La otra mujer soltó una risa seca. ¿Cargar con el peso? ¿A eso le llamas cargar? A engañar a la gente le llamas cargar. Iago se giró y le gritó. Tú te callas. Ya no tienes derecho a meterte en mi vida. Volvió a mirarme con ojos llenos de odio. ¿Y tú te crees muy santa? Tú también eres una interesada. Querías casarte para aparentar. Si no quieres, pues nada. Pero no me arruines la vida. Lo miré con una extraña serenidad. Por primera vez, ya no sentía tristeza. Ni siquiera esa rabia que me hacía temblar. Solo sentía una ligereza inmensa, como la de alguien que escapa de una habitación sin aire en la que ha estado aguantando demasiado tiempo. Miré sus ojos enrojecidos, y reconocí a su verdadero yo. La dulzura del principio era solo una capa de pintura. Por dentro, había un núcleo de codicia y desprecio hacia las mujeres,
Una visión del matrimonio como un mero negocio. Beltrán, temblando, sostenía el reconocimiento de deuda sobre la mesa. Su voz se quebró de rabia. ¿Vas a arrastrar a toda la familia al fango? ¿Sabes cómo vamos a vivir tu madre y yo ahora con los parientes? Iago soltó una risa despectiva y respondió con una frialdad glacial. ¿Cómo? Pues como siempre. A vosotros lo único que os ha importado es el qué dirán. Esa frase fue como un cuchillo en el corazón de sus padres. Vi a Adela desplomarse en la silla, con los ojos llorosos. Pero no de pena por su hijo, sino de desilusión. Quizás no esperaba que el hijo al que siempre había defendido se atreviera a decir que, para él, sus padres solo eran un apoyo conveniente, cuya reputación estaba dispuesto a pisotear si le beneficiaba. El ambiente era cada vez más caótico. Alguien en la cafetería se levantó y se fue, otros sacaron sus teléfonos pero no se atrevieron a grabar. Oí a una chica en la mesa de al lado susurrar. ¿Pero qué clase de hombre dice eso? ¡Qué miedo! No quería que la conversación se convirtiera en un escándalo. Ya había tenido suficiente. No necesitaba ganar con gritos, solo terminar con un acto claro. Di un paso adelante y me planté frente a Iago. Con voz firme, pero no alta, dije, marcando cada palabra. Una vez dijiste que mi dinero sería el dinero de tu familia. Pero se te olvidó una cosa. Yo nunca he pertenecido a tu familia. Iago se quedó sin palabras. Adela levantó la vista. Y en sus ojos vi una mezcla de confusión y vergüenza. Beltrán bajó la mirada a la mesa y no volvió a hablar. Levanté la mano y me quité el anillo de compromiso. Un anillo que una vez había mirado con esperanza, creyendo que era el símbolo de una nueva vida, pero en ese momento, en mi mano, se sentía increíblemente ligero. Lo dejé sobre la mesa, justo en medio de los papeles de deudas, los mensajes y todas las pruebas sucias. El sonido fue un pequeño clic, pero para mí, fue el sonido de una puerta cerrándose para siempre. Miré a Iago directamente y dije, con cada palabra clara, sin temblor ni nudo en la garganta, cancelo la boda. Y no te debo ni un solo euro. Iago abrió la boca para decir algo, pero no le salieron las palabras. Parecía a alguien a quien le acababan de arrebatar su última tabla de salvación. Miró el anillo, luego a mí, y en sus ojos vi un destello de pánico. Quizás en ese momento se dio cuenta de que la mujer que tenía delante ya no era la que se asustaría con un cancelo la boda, ni la que se dejaría presionar con una compensación. Yo misma había cortado la cuerda con la que pretendía atarme. La otra mujer recogió sus papeles, se levantó y miró a Iago con frialdad. ¿Creías que todas las mujeres tienen que aguantar para mantener lo que llamas un hogar? No. Algunas se levantan y se van. Se giró hacia mí y asintió levemente, un saludo silencioso. Le devolví el gesto. No necesitábamos ser amigas. Solo entendernos. Adela rompió a llorar. Pero ya no era un llanto de superioridad, sino el de alguien que se da cuenta de que ha criado a su hijo de la manera equivocada. Beltrán se levantó, con la voz ronca, y dijo, vámonos. No me miró ni a mí ni a Iago. Hablaba consigo mismo. Iago, por su parte, se quedó paralizado unos segundos y de repente soltó una carcajada. Una risa llena de amargura, pero que sonaba completamente hueca. Lo miré y supe que alguien como él, cuando pierde lo que desea, no se retira. Intenta arrastrar a otros para no sentir que ha perdido solo, pero también supe que desde el momento en que dejé el anillo sobre la mesa, las tornas habían cambiado. Ya no me dejaba arrastrar por su ritmo. Yo misma había puesto el punto final. Y eso era lo que más le dolía. Al salir de la cafetería aquel día, no sentí la satisfacción que uno imagina al ganar una discusión. Solo sentí una ligereza mezclada con agotamiento. El agotamiento de haberme sacado a mí misma de una trampa. De haberme mantenido firme ante la desfachatez. Y de darme cuenta de que hay personas dispuestas a todo por mantener las apariencias, incluso a pisotear a otros. Llegué a casa y dormí profundamente. Pero a la mañana siguiente, entendí que la historia no había terminado. Cuando una máscara se rompe, lo que hay detrás empieza a desmoronarse en cadena. En solo 2 días, el vídeo del centro comercial y las pruebas que la otra mujer había presentado comenzaron a difundirse más de lo que esperaba. Primero fue el grupo familiar, luego los amigos de amigos, incluso los compañeros de trabajo que antes habían guardado silencio empezaron a preguntarme si era cierto. Yo no publiqué nada más en mis redes personales. Me limité a mantener lo que ya había enviado como autodefensa. Pero así es la vida. Cuanto más se intenta ocultar algo, más curiosidad genera. Y entre los rumores, la verdad tiene más posibilidades de salir a la luz. En la oficina,
La actitud de mis compañeros cambió radicalmente. Los que antes me miraban con desconfianza, ahora lo hacían con compasión. La compañera que me había enseñado la publicación difamatoria me llevó al pasillo y me dijo en voz baja: Elara, lo siento. El otro día dudé, pero ahora lo entiendo todo. Asentí sin rencor. Entiendo la psicología humana. Nadie quiere verse envuelto en problemas, pero en ese momento me sentí más ligera, porque al menos la gente de mi entorno empezaba a ver la verdad. Al tercer día recibí un mensaje de un número desconocido de la empresa de Iago. Decía: Hola, no te conozco, pero han llamado a Iago a una reunión. La empresa lo ha suspendido temporalmente por el daño a la imagen corporativa. No me sorprendió. Un jefe de ventas con un escándalo por agredir a una mujer y rumores de deudas no es algo que ninguna empresa quiera mantener. No me alegré de su suspensión. Simplemente lo vi como la consecuencia de sus actos. Tarde o temprano, uno recoge lo que siembra. Poco después, los acreedores empezaron a buscarlo en su casa. Al principio fueron llamadas insistentes, luego insultos. Me enteré porque un pariente de su familia llamó a mi madre, entre la curiosidad y el pánico. Oye, por allí las cosas están muy revueltas. La gente va a su casa, grita en la puerta. Sentí un escalofrío. No por lástima hacia él, sino al pensar que si me hubiera casado, todo eso me habría caído a mí. No estarían en la puerta de su casa, sino en la mía, gritando mi nombre, exigiéndome dinero, avergonzando a mis padres delante de todo el vecindario. Al pensar en eso, comprendí que esas 3 bofetadas habían sido una señal que me salvó la vida. Dolieron, pero me rescataron de un futuro oscuro. Mientras trabajaba, sonó mi teléfono. Era Adela. Miré la pantalla unos segundos antes de contestar. Su voz ya no era arrogante. Estaba ronca, cansada, y había un deje de súplica. Elara, ¿podrías borrar algunas de las publicaciones? La gente está hablando demasiado. No podemos soportarlo más. Escuché sus palabras y sentí una extraña ironía. Respondí con calma, sin regañar ni ser sarcástica. Yo no he inventado nada. Solo he contado la verdad. Adela guardó silencio un momento y luego, intentando salvar algo, dijo: Lo sé. Sé que te hemos hecho daño. Pero ahora la gente viene a casa. Tu padre se ha puesto enfermo. Iago. La interrumpí suavemente. Señora, si quiere que la gente deje de hablar, dígale a su hijo que deje de inventar mentiras. Yo no puedo silenciarme para proteger a quien ha hecho daño. Se quedó sin palabras. Oí un suspiro al otro lado de la línea, y luego su voz, casi un susurro. Nunca pensé que llegaríamos a esto. No respondí. No quería echar más leña al fuego. Simplemente mantuve mi distancia, sin perdonar ciegamente, pero sin pisotear la humillación ajena. Colgué y no sentí satisfacción, solo una sensación de calma. La gente solo suplica cuando se siente sin salida. Ese mismo día, Iago me envió un último mensaje. Era corto, pero lo entendí todo. Has ganado. Miré la pantalla y dejé el teléfono como si fuera una piedra. Le respondí con una sola palabra. No. Y añadí: solo me he protegido. No quería aceptar la palabra ganar. Porque si esto era una competición, yo ya había perdido al enamorarme de la persona equivocada, al creer en una promesa vacía. Lo único que conseguí fue detenerme a tiempo. Una semana después, me enteré de que Iago había tenido que vender su coche para pagar deudas. La noticia me llegó a través de ese mismo pariente, que antes me había llamado desconsiderada. Esta vez, su voz era sumisa. Elara. Bueno, así es la vida. Ha vendido el coche. La familia ha retirado la demanda de compensación. Lo pasado. Pasado está. Solo respondí con un ajá. No por compasión, sino porque entendí que si seguían con la demanda, solo sacarían a la luz más cosas que querían ocultar. Se retiraron no por bondad, sino por miedo a perder más. Poco a poco, mis amigos entendieron la historia completa. Los que me habían preguntado por qué había sido tan drástica, me escribieron de nuevo. Lo siento. Me precipité al creer solo una versión. Mis compañeros también dejaron de mirarme con curiosidad. Todo volvió a la normalidad, lenta pero firmemente. No necesitaba la compasión de nadie. Solo que la verdad se sostuviera por sí misma. Y justo cuando todo se calmó, me di cuenta de la segunda ironía, la que no había previsto. El hombre que me había amenazado diciendo que nadie se querría casar conmigo, era ahora el que sufría el rechazo social.
Y no por mi culpa, sino por sus propios actos. Cuando alguien vive con una máscara y ésta se cae, solo queda el vacío. Yo, en cambio, a pesar de las bofetadas, la difamación y las amenazas, conservaba algo, mi dignidad. Y gracias a ella, pude volver a ponerme en pie. Pasaron varios meses desde el día en que dejé el anillo sobre la mesa y salí de aquella cafetería. Todo se fue calmando, como el agua después de una tormenta. La gente dejó de hablar de la historia. Yo dejé de despertarme en mitad de la noche por mensajes amenazantes. La vida recuperó su ritmo normal. Trabajar por la mañana. Volver a casa por la tarde y sentarme con mis padres el fin de semana a tomar un té y hablar de cosas sencillas. Ya no sentía dolor al recordar aquellas 3 bofetadas. A veces, al mirarme al espejo, todavía recordaba el ardor de aquel día, pero el recuerdo ya no me hacía temblar. Era como una cicatriz curada. Sigue ahí. Pero ya no sangra. Una tarde de fin de semana, mientras esperaba en un semáforo en rojo, vi una figura al otro lado de la calle. Al principio no le presté atención, pero mis ojos se cruzaron con los suyos. Era Yago. Estaba notablemente más delgado, con los pómulos más marcados y la ropa menos cuidada que antes. Su mirada, antes arrogante y fría, ahora parecía cansada y vacía. El semáforo tardó unos segundos en cambiar. Él también me vio. Nos quedamos mirándonos, separados por unos pocos metros de asfalto, pero sentí que entre nosotros había toda una vida que ya se había cerrado. Cuando el semáforo se puso en verde para los peatones, cruzó y se detuvo a unos pasos de mí. Ya no tenía ese aire prepotente, ni esa mirada amenazante. Su voz era mucho más baja de lo que recordaba. Él hará. Apagué el motor de la moto y me quedé quieta. No sentía rabia ni ganas de huir. Él bajó un poco la cabeza y dijo en voz muy baja. Me equivoqué. Solo 2 palabras. Pero en ellas percibí más agotamiento que arrepentimiento. Quizás ya había pagado su precio. Quizás lo que vino después le hizo entender. Pero ya no quise ahondar en ello. Lo miré y respondí con suavidad, sin sarcasmo ni amargura. Gracias por abofetearme aquel día. Levantó la cabeza bruscamente, desconcertado. Probablemente esperaba que le reprochara, que le recordara todo, que lo despreciara. Pero no lo hice. Continué. Con la misma voz serena. Si no hubiera sido por esas 3 bofetadas, quizás habría entrado en un matrimonio mucho más doloroso. Se quedó en silencio. Ya no vi ira en sus ojos, solo un vacío. Quizás por primera vez, entendió que no me había perdido porque yo fuera interesada o caprichosa, sino porque él había elegido vivir de esa manera. No dije nada más. Ni una acusación. Ni una lección de moral. Me subí a la moto y arranqué. Al alejarme, no miré atrás. No por desprecio, sino porque ya no quedaba nada que ver. Esa noche, abrí mi armario y saqué el bolso. Seguía tan nuevo como el primer día. Mucha gente me había preguntado por qué no lo vendía, ya que me traía malos recuerdos. Pero lo conservé, no por su valor económico, sino porque me recordaba un límite. Ese bolso no fue la causa de las 3 bofetadas, pero sí me hizo darme cuenta de que merecía ser respetada. Lo compré con el dinero que yo gané, y tenía derecho a hacerlo, así como tenía derecho a dejar a un hombre que no sabía valorarme. Aquellas 3 bofetadas casi me convierten en una víctima. Si me hubiera callado, si hubiera tenido miedo, si hubiera aceptado disculparme para mantener la felicidad, quizás ahora estaría viviendo en una casa donde mi voz no tendría peso. Quizás cada vez que quisiera comprarme algo, tendría que mirar la cara de otra persona. Quizás cada vez que hubiera un conflicto, esa mano se volvería a levantar y yo me diría a mí misma: aguanta un poco. Por el bien de la familia. Pero no elegí ese camino. No me considero más fuerte que nadie. Yo también tuve dudas. También temí la mala fama. También pensé en las miradas de los parientes y en los susurros de los demás. Soy una mujer normal que deseaba tener un hogar, una familia completa. Simplemente, me di cuenta de algo muy básico. Un hogar no se puede construir sobre los cimientos del desprecio. Una familia no puede empezar con una bofetada. Meses después, tomando un té con mi madre, me dijo en voz baja. En aquel momento, temía que estuvieras muy triste. Sonreí y puse mi mano sobre la suya. Estuve triste, mamá. Pero no me arrepiento. Me miró, con los ojos húmedos pero con una expresión de alivio. Quizás para ella, lo más importante no era si su hija se casaba o no, sino si conservaba su dignidad. Sigo creyendo en el matrimonio. Sigo creyendo que hay hombres decentes que saben respetar a las mujeres. Simplemente,
Ya no tengo prisa. Entiendo que a mi edad, una teme quedarse atrás, que se le pase el arroz, que la gente hable. Pero prefiero ir despacio a equivocarme de camino. Las 3 bofetadas de aquel año ya no son una humillación. Se han convertido en un recordatorio. Un recordatorio de que cuando alguien te levanta la mano por primera vez, lo más aterrador no es la fuerza de esa mano, sino el silencio que viene después. Si yo me hubiera callado, la 4ª bofetada habría llegado. Quizás no en mi mejilla, sino a lo largo de toda una vida. Pero esa 4ª bofetada nunca ocurrió. Porque elegí levantarme. Y a veces,